Hola jóvenes de noveno grado, eh, les saluda el profesor David Eliu Rivera. Vengo a presentarles la primera clase de matemáticas correspondiente a noveno grado, comenzando con la primera unidad que tiene que ver con polinomios. El año pasado se vio lo que era polinomios desde su punto de vista estructural, cómo se conforman polinomios, cómo se clasifican los polinomios. Y hoy vamos a comenzar con el estudio de las operaciones básicas con polinomios. Y lo primero que vamos a ver es la lección 1, que tiene que ver con multiplicación y división de polinomios. Comenzando con lo más básico, que es la multiplicación y división de un polinomio por un monomio. Vamos a analizar el ejemplo 1.1 en el material que les fue proporcionado. Les envié este libro en forma digital y también aquí les comparto el material también. Dice el ejemplo 1.1. Encuentre el área de un rectángulo cuya base es 5a y su altura es 2a más b. Si recordamos, 5a es una expresión algebraica donde 5 se multiplica por a. Ahora bien, analizando el esquema que está en la parte derecha de su pantalla, un rectángulo compuesto por varios rectángulos, unos color naranja y otros color azul. Los color naranja, tenemos aquí que la medida de la base de cada rectángulo es a y la altura es b. Entonces tenemos aquí 5 veces a y aquí por b. Ahora bien, a por b, lo que tenemos aquí es la representación del área de cada rectángulo. Si analizamos la parte superior, la que está pintada en azul, tenemos que como el ancho de cada cuadrado aquí es a y la altura de cada cuadrado es a, analizamos que el ancho o el largo de dos de los cuadrados que están aquí sería 2 veces a, o sea, una vez aquí, de aquí a aquí, y otra de aquí hasta aquí. Analizando entonces, aquí vamos a tener 5 por a en todo el rectángulo, y aquí el alto del rectángulo va a ser 2a más b. Solución. En la figura de la derecha se puede observar que hay 10 cuadrados pequeños con el área de a cuadrado cada uno y 5 rectángulos con área AB. Es decir, que el área del rectángulo es 10 a al cuadrado, o sea, 10 veces esta a al cuadrado, más 5 veces AB, que es lo que tenemos aquí. AB, 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 AB y AB. 5 veces. Entonces, la respuesta es, como nos preguntaban o nos pedían encontrar el área del rectángulo, cuya base es 5a y la altura es 2a más b, la respuesta es 10a cuadrado más 5ab, analizando la figura. Lo anterior se puede considerar como el área del rectángulo, que es igual a base por altura, que es algo que ustedes han visto en grados anteriores, la fórmula de cómo encontrar el área de un rectángulo. Como la base es 5a y la altura es 2a más b, la altura está formada por un binomio, entonces vamos a hacer la siguiente operación. Aplicando la propiedad distributiva de 5a por 2a y 5a por b. Planteado aquí sería 5a por 2a es 10a al cuadrado y 5a por b es 5ab, que es la respuesta que tenemos aquí. Esto lo podemos resolver de dos formas, en una forma directa o por pasos, así como está aquí. 5a por 2a está planteado aquí y 5a por b, que está 5a por b planteado en esta segunda parte. Como 5a por 2a, multiplicamos coeficiente por coeficiente, 5 por 2 es 10 y a por a es a al cuadrado. Recuerden que se copia la base y se suman los exponentes, el exponente 1 que tiene la a y el exponente 1 que tiene a aquí también. Entonces nos queda aquí la respuesta. Viene un punto clave. Para multiplicar un monomio por un polinomio se aplica la propiedad distributiva.
el monomio se multiplica por cada uno de los términos del polinomio. Es precisamente lo que tenemos aquí. 5a es un monomio y 2a más b es un binomio. Veamos el ejemplo 1.2. Calcule negativo 6x por x menos 2y. Recordemos que en las reglas convencionales del álgebra, allá en séptimo grado aprendimos a omitir el signo por, el que se planteó aquí. Entonces aquí nos indica que es una multiplicación. Negativo 6x es un monomio, se va a multiplicar por el binomio x menos 2y. Aplicando propiedad distributiva, aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos negativo 6, se multiplica por el coeficiente 1 que está aquí, que no se escribe por regla convencional de matemática. Aplicamos ley de signos, menos por más da menos, y negativo 6 por un 1 que está aquí es negativo 6. Y x por x nos va a dar x al cuadrado porque la x se está multiplicando dos veces. Ahora, vamos a multiplicar el negativo 6x por negativo 2y. Aplicando ley de signos, menos por menos da más. Copiamos el signo más. Y 6 por 2 es 12. Multiplicamos x por y y escribimos xy. En el inciso B nos pide multiplicar el binomio 2a más b por 5a. Aplicamos lo mismo. Multiplicamos el 5 por 2, nos da 10. Y a por a nos da a al cuadrado. Ahora 5a por b nos va a dar 5ab. Aquí nos da una pequeña ilustración que se puede omitir un paso. Lo que les hice anteriormente es hacerlo en una forma directa, omitiendo este paso de aquí. Negativo 6x por x es negativo 6x cuadrado, menos por menos da más, y 6x por 2y nos va a dar 12xy. De esa forma lo hacemos un poco más abreviado. Como ejercicio van a resolver ustedes el 1.1 en la página 2 del material que les compartí en forma digital. En el primero nos dice que vamos a multiplicar este binomio 2xy por 7x. En este vamos a aplicar la técnica que aplicamos en el inciso B del ejemplo. También la misma técnica en el inciso B del ejercicio y en el C. Ya en el inciso D, E y F van a aplicar la técnica que se aplicó en este ejemplo A. Veamos el siguiente ejemplo, el ejemplo 1.3. Nos dice, calcule, vamos a plantear este binomio, 6a cuadrado menos 9a entre 3a. Recordemos que en este caso ya es una división. Y vamos a recordar también que la división es la operación inversa a la multiplicación. Vamos a dividir también 2x cuadrado más 4xy entre 2 tercios x. Ahora bien, aquí tenemos algo que podemos recordar que nos dice que si yo tengo a más b entre c, yo puedo plantear a más b como numerador entre c. Y como c es el denominador común de a más b, entonces puedo plantear a entre c más b entre c. Eso nos va a servir para expresar lo siguiente. 6a al cuadrado menos 9a entre 3a, yo puedo expresarlo como fracción. 6a cuadrado menos 9a como numerador entre el 3a como denominador. Como 3a es denominador común de los dos términos, yo puedo expresar 6a cuadrado entre 3a, lo tengo escrito aquí, menos 9a entre 3a, lo tengo escrito aquí. Esta es una forma de resolverlo. Para resolver esto hay varias maneras. Ahora bien, aquí podemos hacer la simplificación. Veamos, si yo tengo 6 entre 3, yo puedo simplificarlo sacando mitad, tercera, pero cuando la división es exacta yo puedo calcularla. 6 entre 3 es 2 directamente. Aquí vamos a recordar algo.
que cuando tengo una división de potencias de igual base, como en este caso a la 2 entre a la 1, se copia la variable a y se restan los exponentes. 2 menos 1, 1. Menos, en el siguiente caso, 9 entre 3 es 3. A entre a nos va a dar a la 0 porque se restan los exponentes. Y todo número a la 0 es 1. Entonces, el 1 multiplicado por el 3 me da lo mismo. Eso es una forma de resolverlo. Otra forma es plantearlo y simplificarlo. Como está aquí, 6a al cuadrado se puede escribir como 6 por a por a. Y el denominador como 3 por a. Aquí sacamos tercera de 6 y de 3. Tercera de 6 es 2. Tercera de 3 es 1. Y 2 entre 1 es 2. Es lo que tenemos aquí. La misma forma. Y aquí podemos eliminar esta a con esta a. Porque a entre a es 1. Entonces, y 1 multiplicado por esta a que nos sobra nos va a quedar a. Entonces ahí que ustedes pueden tomar la manera que más comprendan. Ahora veamos el inciso B. Aquí tenemos que recordar otras situaciones. Vamos a recordar que 2 tercios x es lo mismo que tener 2x entre 3. No importa cómo lo planteemos, siempre y cuando nos indique que el 2 está multiplicando por x, no importa cuál de las dos formas usemos. Y vamos a recordar algo más, que cuando hacemos o nos plantean una división de fracciones, yo puedo convertir la división en multiplicación, lo que tengo aquí, y el divisor lo voy a invertir. El numerador pasa a denominador y el denominador al numerador. Es decir, aquí tengo a entre b. Al invertirlo me va a quedar b entre a. Y de esta forma ya tengo una multiplicación. Una vez que tengo claro este recordatorio, voy a plantear la división 2a cuadrado más 4xy entre 2 tercios x de la siguiente forma. Planteo el dividendo 2x cuadrado más 4xy. Este entre lo cambiamos a por, si ustedes recuerdan. Y luego a este 2 tercios x lo invertimos, nos va a quedar como 3 entre 2x. Una vez que lo tenemos planteado como multiplicación, vamos a aplicar la propiedad distributiva. Este 3 entre 2x lo vamos a multiplicar por 2x cuadrado. Recordemos que el 2 está dividiendo. Entonces multiplicamos. Lo vamos a hacer de una forma directa para ahorrarnos todo este espacio, todo este procedimiento. Lo vamos a hacer así. 3 por 2, 6. Entre 2, este 2 está dividiendo. 6 entre 2 es 3. Aquí lo copiamos. Ahora bien, como este x cuadrado está en el numerador y este está en el denominador, recordemos que este x que está aquí está dividiendo y este está multiplicando. Entonces, dividiendo x a la 2 entre x, recuerden que copiamos la variable y restamos los exponentes. 2 menos 1 da 1, nos queda x a la 1 entonces aquí. En el siguiente caso sería multiplicar el 3 por 4, nos da 12. Entre este 2, 12 entre 2 es 6, copiamos el 6. Como aquí tengo x y aquí tengo x dividiendo, x entre x nos va a dar 1. Entonces podemos omitirlo porque tenemos ya un coeficiente 6. 1 por 6 es 6. Solo nos queda escribir la variable y que no tengo con quién dividirlo, entonces lo copiamos nada más. Si no, lo podemos resolver así como está planteado aquí. Propiedad distributiva, 2 tercios x por 2x cuadrado, perdón, 3 entre 2x, más 4xy, que es este, por 3 entre 2x. Usamos la simplificación aquí y nos va a quedar lo mismo, 3x más 6y. Luego ustedes, por ejemplo, van a resolver estos ejercicios que están aquí, son 6, ejercicio 1.2. Hasta luego.